Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá, en la pantalla y plataformas de CNN Chile. El aplastante triunfo de republicanos en la elección de consejeros constitucionales produjo un fuerte remesón reflexivo en las fuerzas del gobierno y también de Chile Vamos. Cónclaves con mucha autocrítica y peticiones de renuncia a mesas directivas fueron parte de las repercusiones que generó la victoria del partido de José Antonio Kast. ¿Cómo se adaptará el gobierno y el tronco histórico de la oposición a este escenario inédito en estos casi 33 años de democracia? Bueno, de eso y más vamos a conversar esta noche por separado con dos relevantes autoridades de la agenda política: la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón. Sin más preámbulo, parte ahora Tolerancia Cero. ¿Qué tal? Mi hermano, Jorge, ministra, muchas gracias por estar con nosotros. Mónica, Francisco, que viene un poquito lesionado porque se le ocurrió botarse a Trotador. Y estamos súper bien. ¿Qué te pasa? 21 kilómetros, ídolo absoluto de este panel. Estamos súper bien. El mejor estado físico de la mesa. Fuerza la próxima. Ministra, Jorge tiene muchas ganas de hacer la primera pregunta. Muy buenas noches, ministra. La primera persona que sale del gabinete es Janet Vega, una mujer. Después del resultado del plebiscito, de salida del proceso anterior, el presidente tiene que tocar su núcleo más duro, pero la que salió del gobierno fue Isquia Siches y no el ministro Giorgio Jackson. Meses después, Marcela Ríos paga los costos de manera algo injusta por una decisión y por errores que ella no cometió. Y en el último cambio de gabinete, a lo menos en el equipo político, la única persona que sale es la exministra Urrejola. El caso de la ministra Analía Uriarte es distinta, pero también es reemplazada por un varón. ¿Esto es una coincidencia o usted tiene alguna reflexión un poco más profunda, especialmente si es que fue el propio presidente de la República que dijo que este iba a ser el primer gobierno feminista de la historia? Creo que hay una mezcla de fenómenos bien distintos ahí. En particular, la tirria que yo sé que se le tiene a Giorgio, pero además otras salidas. O sea, creo que nadie podría decir que la salida de la ministra Analía Uriarte fue planificada. De hecho, todo lo contrario. Y fue, por lo tanto, en un escenario subóptimo, es decir, tener que hacer un cambio rápido, en la que el ex senador y ahora ministro Elizalde estuvo dispuesto a asumir una tarea que es muy difícil, que es la Sexpress. Y en ese sentido, tu pregunta nos devuelve a qué significa un gobierno feminista. Es una pregunta bien compleja. Y al menos el sentido que le hemos dado nosotras, desde el Ministerio de la Mujer, pero también desde su participación en el comité político, cuyo sentido excede a mi persona, ¿cierto? Sino que fue planteado desde antes de que yo estuviera en la mira para ser ministra u otros. Tiene que ver con fundamentalmente, yo creo, tres cosas. Primero, el compromiso con la participación social paritaria. Y en eso, por cierto, que el gabinete es importante y por eso, aunque se enojara un par de personas, yo señalé que ante una pregunta insistente que me hicieron 4 veces, como bueno, sí, la paridad en su sentido matemático ya no se cumplía, pero que ha sido un compromiso constante de gobierno, tanto a nivel de nombramientos de Seremi, a nivel de delegaciones presidenciales, en nombramientos en las empresas públicas y los directorios que establece el presidente, a través de un trabajo sostenido y muy notorio en convocar a más mujeres para el sistema de alta dirección pública. Hemos aumentado mucho en un año, solo con gestión, en que más mujeres se atrevan a participar de los procesos de alta dirección pública. Pero el gabinete ya no es paritario, y no solo no es paritario en números, sino que además las mujeres perdieron puestos importantes como Justicia, Cancillería y la Sexpress. O sea, no es solo que el número, que es un número, es importante, no es solo un número, es un concepto, no se cumple y era una promesa, sino que además son desplazadas desde posiciones relevantes. Es un proceso, yo creo, de la paridad de participación social y nunca está del todo cerrado. O sea, ahora tenemos ya una segunda elección en la que hay mecanismos paritarios de corrección y también de nuevo se está poniendo en duda. Y por eso... Pero lo que dependía de ustedes, que era el gabinete, por lo menos,
Eso no se cumple, y no solo matemáticamente. Sí, yo sino no que creo en que haya un puestos. intento sostenido de No, sacar me imagino mujeres que no, de... pero pasado. Pero esa es la pregunta que se intenta establecer, y ahí yo creo No, que no, es una pregunta, hay no una hay una tesis hay una combinación de distintas cosas. Primero, efectivamente, de que se estimó que habían salidas que se debían a errores que debían haber, y en la que también salieron varones. O sea, salió el mismísimo jefe de gabinete del presidente. Ministra. Que no es una figura, creo yo, como de segunda relevancia. Otras cuestiones que tienen que ver más con la coyuntura. Y en ese sentido, yo ya lo he dicho, a mí no me queda más que expresar mi expectativa de que la paridad se sostenga, no solamente a futuro, si es necesario, ojalá que no, porque que son difíciles los cambios de gabinete, bueno, igual tiene su corazoncito, pero en todo lo que implica ser gobierno, que es mucho más que el gabinete, son miles de cargos. Ministra, en ese sentido, a propósito de coyuntura y de todos estos cambios de gabinete, han sido producto de alguna crisis que se ha generado en el gobierno, como se ha generado en todos los gobiernos. Quiero preguntarle, cuando ocurrió el 4 de septiembre, la lectura que mucha parte del oficialismo dijo es que esto era un caso puntual, incluso algunos indicaron que eran las fake news, etcétera. Sin embargo, hoy día hemos tenido un resultado que es exactamente igual o casi igual, respecto a un muy mal resultado para el oficialismo. Quiero saber cómo está leyendo usted, dado que además es miembro del comité político, digamos, y más allá de su cargo sectorial, tiene un importante rol desde el punto de vista político. ¿Cómo lee usted este resultado? ¿Qué le significa esto al gobierno? Yo creo que hay varias cosas que se dijeron el 4 de septiembre. Yo nunca señalé la hipótesis de las fake news. De hecho, la rebatí bastante en una entrevista que di hace poco al diario Folia. Me parece que atribuir a las fake news una derrota política es desestimar la inteligencia de las personas y su capacidad de tomar decisiones políticas también. Pero respecto a la continuidad y también las rupturas que hay entre la elección del 4 de septiembre, el plebiscito, y esta elección de consejeros constitucionales, yo creo que hay dos cuerpos grandes de teoría, de ideas, porque creo que de todas formas una semana después aún es difícil tener una respuesta completamente comprensiva, con H, digamos, de cómo ocurrió esto. En primer lugar, yo creo que hay un fenómeno de voto antielitario, es una hipótesis que han levantado muchos cientistas políticos, sociólogas como Katia Araujo, etcétera, que es un voto antielitario que, ojo, no partió con el proceso del estallido. En el norte se viene viviendo hace mucho tiempo. Lo vivieron en algún tiempo también las coaliciones que gobernaron antes respecto al fenómeno del discolaje, que se ha ido, digamos, cronificando, se ha ido quedando más establecido. Y hay un fenómeno que es por estudiarse aún, ¿cierto? Porque puede que haya mucho de voto antielitario, pero las cosas nunca son una o la otra. Y yo creo que también hay algo que es a estudiar, es cómo Republicanos aumentó su caudal de votación, y sobre todo en lugares donde, digamos, esto no es un partido que salió ahorita hace 6 meses, entonces creció en lugares donde tradicionalmente no lo había hecho. Yo creo que esas son dos miradas que no son dicotómicas, ¿cierto? Y que hay que estudiar en detalle. Y en lo personal, ¿qué siente usted cuando ve en sectores que tradicionalmente habían sido muy fuertes para la izquierda desde hace décadas y ve que sumados republicanos en Chile Vamos tienen 60, 70 y hasta 80% en algunas comunas? ¿Cómo cuáles? Como Lumaco, por ejemplo. ¿Lumaco era fuerte a la izquierda? No, pero hay muchas comunas chicas donde se llega a sobre el 60%. En Puente Alto tiene el 56% la derecha. Y así en casi todas las zonas. Pero eso es algo sostenido, digo, como Lumaco, no, yo pero, nunca lo vi como una comuna de izquierda. Bueno, pero da lo mismo, vaya al fondo del tema. ¿Qué siente usted cuando ve que en zonas tradicionalmente de izquierda, estoy hablando de Concepción, estoy hablando de comunas de Santiago, del norte, en Atacama, en todas partes, hoy día la derecha está por sobre la izquierda y muy por sobre la izquierda? Me parece que ahí hay dos cuestiones distintas. Primero es que creo que el fondo de tu pregunta no está bien formulada en la medida que no me señala bien cuáles son las comunas que pasaron a ser de derecha a izquierda. Pero usted no ve... Sí, pero es que me está diciendo que está mal formulada la pregunta y yo le estoy diciendo... Porque me diste ejemplos que de hecho no viraron
en estas Pero, elecciones. ¿usted no vio que la izquierda es minoría en casi todas las comunas del país? No, eso creo que es un resultado evidente e inopinable. Eso es lo que le estoy preguntando. Pero lo que señalaste es que hubo comunas como Lumaco, que no, Puente Alto hace muchos años que Bueno, si la no quiere derecha contestar gobierna. la pregunta, entonces no la conteste, ministra, pero le estoy preguntando qué siente usted Creo que de puedo ver... refutar un punto de tu pregunta y respondértela también. Bueno. Entonces, primero, respecto a los comunas elegidas, discrepo. En segundo lugar, o sea, por ejemplo, Concepción también hace mucho tiempo, y es muy doloroso, pero hace mucho tiempo que Concepción tiene un crecimiento sostenido a la derecha. O sea, vale la pena recordar Lota, que fue una comuna histórica de la izquierda chilena por muchos años, y ahora tiene un voto que es fundamentalmente... no de derecha, sino que de ultraderecha. Entonces, efectivamente eso ocurrió en algunos lugares. Ahora, hay que distinguir, yo creo, entre caudal de votación y consejeros electos, porque efectivamente tenemos, y ahí yo discrepo de quienes dicen que el centro ya no existe. El centro sacó 900.000 votos, lo que pasa es que por una táctica electoral que no resultó, ninguno de ellos se vieron electos, pero siguen teniendo muchos gobernadores que son representativos de sectores de centro. Pienso en el gobernador Orrego, el gobernador Vallespín. Vamos a ver si se repite en una próxima elección de Bueno, pero gobernadores. digo, estoy hablando del hoy. Y en ese sentido hay comunas, hay regiones en específico donde la cantidad de consejeros electos tiene que ver con la dispersión. Ahora, el hecho de que republicanos, y ahí creo que así como se distingue entre las distintas listas en las que lamentablemente fue el oficialismo, nadie podría decir que Chile Vamos fue favorecido tampoco por estas elecciones. Pero hubo un crecimiento del voto hacia la derecha y por eso vuelvo a lo que señalaba previamente. Yo creo que hay una mezcla de cuestiones que tienen que ver con malestar sobre todo en sectores populares que sienten legítimamente que siempre pagan el pato. O sea, hay una crisis, pagan el pato, hay una pandemia, sus empleos no son los que están protegidos por la posibilidad del teletrabajo. Sus empleos son los que están más precarios en términos de inserción laboral y posibilidad de ser protegidos por mecanismos de protección social, y así las convulsiones sociales les pegan más duramente. La pregunta entonces, perdón ministra, pero la pregunta en ese caso, de los mismos ejemplos que usted está dando, es por qué habría una persona en esas características o en esas condiciones de dejar de votar como votaba y pasar a votar de otra manera. Que esa es otra pregunta interesante. ¿Dejaron de votar como votaba o tenemos un nuevo votante por el voto obligatorio? Yo creo que por eso es difícil resumir esto en una sola hipótesis. Yo creo que, como decía, hay varias cosas mezcladas. Hay un voto anti-establishment que se ha ido a distintos sectores en la medida en que van encarnando el estar fuera de la élite gobernante o del gobierno. Es, ¿por qué en zonas muy pobres hay un avance de republicanos y esas personas no los eligen a ustedes en el Frente Amplio para representarlos en sus inquietudes, en sus anhelos? Estando además en el gobierno, hay cientistas políticos como Juan Pablo Luna que dice que al Frente Amplio le falta calle, que perdió conexión o que le faltó desde su origen conexión con zonas populares y que parte de la exconcertación o la Apruebo Dignidad perdió esa conexión también. ¿Se desconectaron de los sectores populares? Apruebo Dignidad es una formación un poco reciente para hacerle ese juicio. Por eso le puse los partidos que están o en la llamada exconcertación o en Apruebo Dignidad o hable de los sectores, pero el tema es que si juntamos a exconcertación, Apruebo Dignidad, Frente Amplio, como se quiera denominar, hay un avance del Partido Republicano en sectores populares. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no hay? ¿Dónde está la falta de conexión? Hay muchas hipótesis que yo creo que hay un poco de todo, porque esto es un fenómeno. ¿Les falta conexión con esos sectores populares? Yo creo que hay un sector popular muy grande que se siente molesto en general, con todo. Y yo creo que la forma que tenemos de conectar como proyecto político con ese sector es concretando los cambios que fueron comprometidos. Ministra, una cosita. Usted antes decía, recuerdo en la primer intento de, no primero porque también lo intentó la expresidenta Bachelet, pero en el anterior proceso constituyente, con la convención, Paulina Bodanovich decía, en verdad a mí me basta con que diga Estado Social de Derecho para ya aprobar esa constitución. No fue. Pero le pregunto a usted, el solo hecho de que se lograra generar una constitución nacida en democracia,
¿Eso ya para usted vale la pena de decir, yo ya solo por el hecho de tener una constitución que no tenga este problema de origen, yo me matriculo con el apruebo? O sea, lo decía en una entrevista hace poco. Yo creo que para mí, y es una reflexión que he dado, por supuesto, también con mi partido, hay elementos que son muy relevantes. Uno de ellos, sin duda, es que sea una constitución que no lleve la firma a un dictador. Yo creo que eso es bastante importante. Igual ya no la lleva porque ya la del lago. Pero, no se entiende, digamos, en un sentido más de origen. Y en segundo lugar, ¿cuáles son los contenidos? Y yo creo que, además de la cuestión del Estado social y democrático de derecho, yo creo que hay algo que tiene que ver con si es una constitución que es clausurante del debate político y el cambio futuro y la posibilidad que se da a un país de poder ir discutiendo lo que le ocurre, o es una constitución que se dota a sí mismo de los mecanismos democráticos para poder tener una mejora. ¿Cree usted que es posible que la nueva constitución sea peor que la actual? ¿Peor en qué sentido? En cualquiera de los sentidos que usted le hicieran decir, vale la pena rechazar. Mira, ¿se imagina usted que pueda ser peor que la actual? No, pero que usted le está preguntando a una persona muy pesimista, pues yo siempre pienso que todo puede ser peor. Pero, ¿Usted piensa que efectivamente se puede llegar a una peor constitución que la actual? Hay un escenario probable, yo no puedo hacer futurología, pero hay un escenario probable que está por verse, que yo creo que y va a estar una primera señal ahí en cómo reaccione republicano al primer anteproyecto que le entregue el Consejo de Expertos. Yo creo que ahí va a haber más o menos una temperatura. O sea, usted no descarta que tenga que plantearse rechazar. O sea, yo creo que cualquier posibilidad es cierta porque tenemos a cargo de la redacción a quienes nunca quisieron hacer una nueva constitución. Ahora, yo si me preguntas qué es lo que creo que hay que hacer, no lo que creo que puede llegar a pasar, porque creo que es un escenario abierto y las condiciones se construyen, no solamente quedan dadas por una elección, es que lo que se debe hacer por vocación democrática es disputar el proceso como se debe, en la cancha de la democracia, en la cancha de la opinión pública y a través de los mecanismos que nos hemos dado. Porque creo, y esto lo creo como feminista, las mujeres nunca hemos tenido las condiciones ideales. Aquel que piensa que, no tengo la mayoría, yo no voy a disputar, o sea, no sé, pues que se compre un buen cojín y espere a ver si llegan alguna vez las condiciones ideales. Si fuera por eso, las mujeres todavía no tendríamos voto. Solo un paréntesis antes de hacerle la pregunta. Lo que pasa es que es relevante, ministra, porque podría configurarse un cuadro. No, pero me pusieron el GC de que siempre todo puede ser peor. Era una cita a la presidenta Bachelet. Podría configurarse un cuadro en el cual se terminara aprobando una constitución más conservadora que la actual, legitimada democráticamente y, fíjese usted, firmada por el presidente más de izquierda que ha tenido Chile en los últimos 50 años. Pero vamos a la pregunta. A propósito de los cambios electorales, pero me quiero quedar menos en los números y más en los efectos. Una de las discusiones que se instaló tiene que ver con cómo cambian las condiciones de posibilidad del gobierno y qué es lo que puede hacer o no hacer en este nuevo escenario. Mucho se ha discutido cuánto se reforma o no se reforma el programa, cuánto se lleva adelante o no. Y hay ciertas cosas en la agenda feminista y que tienen que ver con su cartera que son muy relevantes, algunas de las cuales ha avanzado con noticias relativamente recientes a propósito de femicidio, pensión alimenticia, educación temprana en la diversidad y no sexista, en fin. Pero hay un tema que es muy caro a su ministerio, yo me imagino que a su vocación, y que tiene que ver con avanzar un poco más de lo que ya habíamos avanzado en el tema de la interrupción del embarazo, del aborto. El programa claramente expresa la vocación del Frente Amplio y por lo tanto de su cartera de tener aborto libre. ¿Las condiciones actuales dan por cerrada la posibilidad de que el gobierno vaya a insistir en eso en lo que resta de su mandato? ¿O usted, abandonando un poco su pesimismo metodológico, ve que hay alguna alternativa para poder recuperar esa discusión? No creo que haya sido una discusión cerrada nunca. De hecho, hoy día el propio consejero Silva, además de decir que no tiene que llegar a acuerdo con nadie, la revive un poco, ¿cierto? Habla de su pertinencia en un texto constitucional o no. El compromiso por avanzar, yo creo que hay dos cosas muy relevantes para nuestra gestión. Una es proteger y cuidar las conquistas de las generaciones anteriores de mujeres. La lucha de las mujeres tiene una cuestión muy linda y lenta también, lamentablemente, que es que cada generación le entrega un margen mayor de libertad y autonomía a la que viene. O sea,
si yo pongo en perspectiva mi vida respecto a la que, no sé, tuvo mi abuela, que fue trabajadora de casa particular desde los 12 años, evidentemente pudimos hacer, decir, pensar cosas muy distintas que antes estaban vedadas. Y proteger eso es un elemento fundamental. Entonces yo creo que esa es una gran tarea. Primero, protegerla porque evidentemente va ganando fuerza una posición que es contraria a muchos de esos avances, no a los más disruptivos necesariamente, sino a que existan mecanismos institucionales de adelanto de las mujeres, como el Ministerio de la Mujer, y así, ¿ya? Y por otro lado, ¿cuánto se puede avanzar? El programa es nuestro punto de partida. Es nuestro punto de partida y el Congreso que tenemos, que es el que debería zanjar un eventual debate al respecto, sigue siendo el mismo que se eligió en el año 2021. ¿Ergo? Ergo, nosotras tenemos la voluntad de dar el debate. Ahora, es muy distinto dar el debate, no sé, yo contra el mundo, que buscar un acuerdo con quienes, dentro de una diversidad bien grande, porque quiero decir que no hemos avanzado porque no hay acuerdo entre las agrupaciones que sostienen esto. ¿Por qué? Que son bien amplios, o sea, desde las especialidades médicas, agrupaciones feministas, socorristas, hay de todo. Pero es que a lo mejor la nueva Constitución le clausura o le cierra ese debate. La clausura lo clausuró desde el año 89 y igual lo dimos. Sí, pero lo lograron respecto de aborto en 3 causales. Ahora, podría darse una redacción en una eventual nueva Constitución que cerrara la posibilidad de no solo que no contemplara este tema en la Constitución, que es discutible si tiene que estar o no en la Constitución, o más bien debatirse en una ley en el Parlamento, o que cerrara la posibilidad. Atendiendo al marco. manera, es muy difícil imaginarle a usted no presentando un proyecto de esta naturaleza antes de irse. Y la pregunta es, como usted misma señala, en estas condiciones, habiendo unas diferencias de entrada en los grupos que promueven, sabiendo que el escenario es difícil, sé que está dispuesta, ¿y cuándo a dar esa pelea? Por eso decía, nuestro trabajo en este momento es construir al menos un acuerdo entre quienes estamos de acuerdo, porque hay un disenso que es bien táctico, que es mejorar lo posible dentro de lo que ya hay o ir a disputar con la conciencia plena de que se puede perder, porque en democracia siempre se puede perder. Y ahora yo quiero hablar de la profundidad histórica también de las demandas de las mujeres. Mucho se habla de la marea verde en Argentina. Más de 20 años fue esa campaña, más de 20 años. Y por lo tanto hay cuestiones que trascienden los ciclos políticos coyunturales, porque son necesidades que existen igual, más allá de la fe de cada quien o de que se quiera reducir a que son un tema valórico. La verdad es que son temas que reaparecen, no porque seamos porfía, que podemos serlo, sino porque es la porfía de la realidad la que comparece. Ministra, yo reconozco que me quedé pegado en una frase suya, porque para serle franco, me cuesta mucho entender que usted esté en el cargo que está pensando como dice que piensa. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? En política, el 90% de la política es tratar de aumentar la expectativa de las personas sobre la base de entusiasmar a la gente a que participe. Y para eso, lo único que no hay que hacer es ser pesimista. ¿Cómo lo hace usted, la ministra del Ministerio de la Mujer? Una cosa que es reciente, fuerte, para entusiasmar, para generar condiciones que eventualmente, si es que vienen un golpe y tras golpe y otro golpe, usted no quede de alguna manera contenta porque su pesimismo le dijo que esta cuestión probablemente podía pasar, cuando el objetivo central es entusiasmar para que las cosas pasen en el sentido de lo que usted quiere. Pero yo creo ahí, Fernando, que hay una cuestión que es que la ironía todavía no está vedada a las mujeres, parece. Yo no encontré nada irónico, encontré que usted lo dijo incluso seria, no le vi ni sonrisita. La forma de entusiasmar es avanzando. O sea, a nosotros muchos se nos ha dicho que nuestra agenda del ministerio es de nicho y que no piensa en la mayoría de las mujeres. 6 de cada 10 hogares del país. O sea, esto es un tema que también afecta a la pobreza, el desarrollo. 6 de cada 10 hogares son liderados por una mujer sola. 9 de cada 10 demandantes de pensiones de alimentos son mujeres, que además, según ya llevamos ingresados al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos,
van 80.000, están ingresando a un volumen de 10.000 mensuales y está lejos todavía de llegar a tope, acumulan 80.000 millones de deudas. ¿Ministra? Esas deudas no las pagamos ya, las pagan las mujeres endeudándonos. Entonces avanzamos y esa es la forma de entusiasmar, más allá de que yo ciertamente puedo mejorar mis formas de encantar. Usted dice que una forma de entusiasmar es avanzando y otra forma también es defender de los retrocesos, ¿no? Y quisiera preguntarle directamente, ¿usted teme que en la nueva Constitución puedan haber retrocesos para la situación de las mujeres? O sea, que sea una Constitución más clausurante de lo que lo es la del 80 respecto a las mujeres, yo lo encuentro difícil. Ya, y segunda más no imposible, pero lo encuentro difícil. Ya, segunda pregunta, ¿usted cree que en un gobierno eventual de José Antonio Kast, encabezado por él o en general por republicano, ¿usted cree que pueden haber retrocesos para las mujeres? ¿Tiene ese temor? ¿O con el cambio que hizo respecto a su programa inicial en la segunda vuelta, usted no tiene esos temores? No, por cierto, y esto no es como un temor personal, es mirar y atender a la evidencia de lo ocurrido en otros países. O sea, los países en los que han gobernado los aliados internacionales de José Antonio Kast, Brasil con Bolsonaro, Estados Unidos con Trump, las propuestas que hace Vox y los lugares en los que gobierna Vox dentro de ese sistema alambicado que tienen ahí en España, hay retrocesos para las mujeres. O sea, ¿usted sí teme que en un eventual gobierno republicano pudieran haber retrocesos para las mujeres? Ministra. ¿Y en qué ámbito específico? ¿En general, derechos reproductivos o más amplio que eso? O sea, yo creo que los derechos reproductivos son medio un caballito de batalla cultural que se enarbola, pero creo que hay cosas que son mucho más profundas, mucho más profundas, que tienen que ver con el derecho de las mujeres a la autonomía económica, a poder llevar sus vidas de forma autónoma, porque en ciertas formas de entender la familia tradicional, la autonomía de las mujeres es una amenaza, ¿cierto? Porque hasta hace un tiempo todavía habían alcaldes que en los centros de la mujer el enfoque que tenían era de propender a que las mujeres se reconciliaran con sus agresores, sabiendo que eso era un delito, porque la unidad de la familia era más importante. Entonces yo creo que puede haber retrocesos importantes, no solamente en derechos sexuales y reproductivos, puede haber retrocesos muy importantes en participación política de las mujeres, que es como se vio en Brasil y Estados Unidos, donde se vieron sometidas, incluso las representantes institucionales, que son las que dentro de todo están más protegidas ante todo, vieron un retroceso en su participación política, vieron un retroceso en su autonomía económica. Las políticas que también se atacan bastante, las políticas de transversalización del enfoque de género, que no significa otra cosa que todos los servicios del Estado tengan acceso también para las mujeres, porque no es así. Ministra, también se vieron afectadas y por lo tanto las mujeres vieron constreñidos sus derechos. Entonces, más allá de lo que yo pueda desear o aventurar, si miramos la experiencia internacional, eso pasó. Ministra, a propósito de lo que le preguntaba Jorge y en términos más generales, de nuevo la quiero llevar a algo más general, había una gran controversia o un gran debate o una reflexión en torno al oficialismo y al gobierno respecto a qué es lo que debe hacer ahora el gobierno. Hubo un cónclave y se han planteado desde los realismos sin renuncia, a avanzar con convicciones pero con moderación, como dijo la ministra del Interior. Hoy día venía una entrevista o ayer de Manuel Antonio Garretón que llamaba a terminar con las dos almas del oficialismo. En términos generales, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno respecto ya no solo del aborto, sino que los otros temas que están en carpeta, reformas, etcétera? ¿Tiene que quedarse en lo testimonial y seguir avanzando de acuerdo al programa, aunque ello sea rechazado, o debe negociar y esa negociación puede significar caer en una cosa tan criticada por el Frente Amplio que es la medida de lo posible? Me parece que eso ya se ha visto enfrentado a la prueba de la realidad y que plantearlo como que existan estos dos polos entre el que no me voy a mover de nada del proyecto de ley que planteo al voy a negociar todo, no existe ninguno de los dos. Yo creo que esa es una construcción y creo que eso se puede demostrar en lo que ya ha sido la gestión del gobierno. Si uno mira las 40 horas, por ejemplo, donde hubo una apertura a discutir temas que, por ejemplo, ya yo tengo una crítica al sindicalismo tradicional que se niega a hablar de los temas de corresponsabilidad, entendiéndole siempre como precarización. Cuando lo que cabe preguntarse si las mujeres, después de todo lo terrible que fue la pandemia, siguen pidiendo teletrabajo, es porque quizás la situación anterior tampoco era tan buena. Pero hubo elementos importantes que se agregaron en el debate.
Y ese es un proyecto de ley que es uno de los que para mí están en la ahora ley, pero que están en el core, como dicen los gringos, del proyecto de gobierno. Lo mismo respecto a la reforma de pensiones. La ministra Jara ha sido muy clara y lo decía hoy día también. Aquí no estamos enamorados de ningún mecanismo. No hay nada parecido y el que lo quiera decir yo creo que está instalando una falsa dicotomía de avanzar sin transar. Hay un objetivo. Y hay un objetivo que es mejorar las pensiones de los chilenos hoy y no en 30 años. Sí, pero ¿qué significaría en ese caso, por ejemplo, de que la oposición pida de que se mantengan las AFP? Algo que ha sido tan trascendental en las banderas del Frente Amplio y del Partido Comunista. Yo creo que ahí no se está mirando el contenido de la reforma, se le está dando una forma de continuidad y estabilidad financiera a las empresas que deseen seguirlo, y de hecho son cosas que ya han mirado empresas internacionales. Pero no en el sistema como está ahora, bueno, digamos. Porque el debate no tiene que ver con la AFP en sí misma, sino con las pensiones de las personas. Sí, pero es parte de lo que tienen que negociar, sistema, porque la oposición lo que está pidiendo es que se haga una AFP estatal y se mantenga el sistema de recaudación por entidades privadas. Ese es un tema, por ejemplo, que puede ser muy significativo respecto a lo que sale en el programa, a lo que se pueda negociar. Pero siguen estando pendientes y ahí lamentablemente la oposición, ni siquiera su cara más dialogante se ha sentado a la mesa de trabajo que ha liderado la ministra Jara respecto a pensiones, que resta por ver cómo dentro de esa propuesta se mejoran las pensiones de los chilenos y chilenas hoy, no en 30 años. Y en ese, yo al menos no he visto ese cálculo, puede que esté desinformada. Pero también ahí hay una cuestión importante respecto a la promesa inconclusa de la política. ¿Cómo no va a estar molesta la gente si llevamos 4 intentos de reforma a las pensiones sin resultados? ¿Cómo no se va a incubar malestar ahí? Es que, a propósito de la pregunta de Francisco, ministra, ya usted tiene razón. Alejémonos del estereotipo de avanzar sin transar a transar sin parar. Pero el punto de equilibrio que lleva a un acuerdo que sea satisfactorio para los ciudadanos, recuperando la vieja promesa de la política, no es necesariamente algo que equidista a la misma distancia de quienes negocian. Como han cambiado las condiciones de posibilidad, eso probablemente, y la negociación del acuerdo constitucional es probablemente el mejor ejemplo de eso, cambió de manera bien brusca. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde, por el bien del país, sin traicionar de manera fundamental lo que uno quería proponer? En el caso de reforma previsional, para ponerlo muy concreto, ¿qué pasa si la oposición no está dispuesta a que el 6% de la cotización adicional, por ejemplo, vaya toda una cuenta individual, a diferencia de lo que ha propuesto el gobierno? ¿O qué pasa si es que no están en ningún mecanismo que significa darle más protagonismo al Estado como en la administración de las cuentas? Esa es una cuestión fundamental que tiene que ver con las pensiones, pero respecto a la cual sería muy raro ver a este gobierno, por una parte, diciendo, ok, estoy dispuesto a conceder eso, pero también sería muy extraño decir, estoy dispuesto a ver fracasar por 5ª vez una reforma previsional, porque sabemos lo que le importa a los ciudadanos. ¿Dónde está ese punto de equilibrio? No creo que haya una receta matemática, ni tampoco que sea una equidistancia que se pueda medir así tan cartográficamente. Esto yo creo que la ministra Jara es muy buena en encontrar esos puntos caramelos tan difíciles de cocinar, entre que ni se derrite el caramelo ni se quema. Perdón la analogía de abuela. Pero yo creo que le está preguntando, Jorge, un poquito más acerca de... Sí, ¿Cuál es la fuerza de la voluntad política para hacer un cambio serio? Quiero decir que yo no soy quien lidera la reforma de pensiones, y en esto la preclara e indiscutible vocería la tiene la ministra del Trabajo, Janet Jara. Pero creo que ella misma ha dado luces, primero, de cuál es su liderazgo y forma de conseguir acuerdos, que no es solamente con el Congreso. Yo creo que ahí es algo muy importante de rescatar, porque también ha sido nuestra experiencia como Ministerio de la Mujer. Es muy distinto discutir solamente dentro de las paredes y las condiciones de diálogo que existen ahí, a acompañarlo también de debates sociales más amplios, no solamente con los grupos que necesariamente nos sean más favorables, sino también con grupos como la CPC. Nosotros, respecto a una norma que lleva economía, pero que hemos estado apoyando como ministerio, que es la de paridad de los directorios, tuvimos una conversación súper larga con las mujeres empresarias. Y de hecho ellas nos dijeron como, no puedo creer que estén pensando llegar tan poco lejos. Nosotros pensábamos una cosa mucho más tímida, ellas querían ir mucho más allá. Entonces ahí yo creo que hay elementos que son importantes. Primero, incorporar
a más sectores sociales a ser parte del debate. En segundo lugar, que hay que combinar, y lo decía la ministra Toá, hay que combinar la convicción que tenemos respecto a que lo que estamos proponiendo efectivamente es bueno para el país, con el pragmatismo respecto de cuáles son las famosas correlaciones de fuerza, cuáles son las condiciones, cuál es lo que el país en este momento está dispuesto a avanzar, no solamente los congresistas. Y yo creo que en eso sí es posible encontrar un punto que cumpla lo esencial de varias de las reformas. Lo ha dicho también el ministro Marcel respecto a la reforma tributaria, dispuesto a discutir todos los mecanismos, pero tenemos un objetivo de tasa de recaudación que no es antojadizo ni porque se nos ocurrió un número, es porque hay necesidades del país que necesitan ser financiadas, como las salas cunas. ¿Le gustaría ver a la DC en el gobierno? Uy, yo creo que esa es una pregunta que más allá de mi deseo... Pero su deseo, ¿le gustaría ver a la DC en el gobierno? Yo creo que es una pregunta que hay que hacerle a la DC. No, pues a la DC le preguntaré si a ella le gustaría estar en el gobierno, pero a usted le pregunto si le gustaría verla en el gobierno. Yo soy partidaria de la más amplia unidad posible, sobre todo en cara a un ascenso de fuerzas de derecha radical. ¿Es eso un sí? De la más amplia unidad posible, diría no solo de la DC, sino de varios más. ¿Quién más se podría decir? No me estoy corriendo. No me está imaginando ya, pero sí, es pero así. Yo sí tengo un punto respecto a eso, que creo que fallaríamos radicalmente si nuestra respuesta ante una votación como la que acaba de ocurrir fueran reacomodos de siglas. Creo que la forma de conectar con la política es dejar de hablar entre nosotros los políticos de nuestras siglas de político y cómo se reajustan esas siglas de político en tal o determinado orden y empezar a hablar de para qué sirve la unidad. La unidad hoy sirve para defender los cambios y poder concretarlos. Y en ese sentido yo soy partidaria de la máxima unidad posible. Bueno, ¿ve que se puede ser optimista también? Pero sí, yo creo que Jorge me captó mejor en un pesimismo metodológico, no de la voluntad. Muchas gracias, ministra, por estar con nosotros hoy día. Volvemos en un ratito.